Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Continuamos, Marcos capítulo 15. Hemos dejado el juicio de Jesús a la mitad. El domingo pasado comentamos que Jesús realmente sufrió 6 juicios. 3 juicios religiosos y 3 juicios civil romano. Dijimos que Jesús abandona el aposento alto 12 de la noche, entrando ya en el viernes, y él es tomado preso en Getsemaní a la 1 de la mañana, 1:30, y de manera arbitraria, tramposa e ilegal es llevado a un domicilio particular. Es llevado a la casa de Anás, donde es interrogado, primer juicio, y como Jesús no contesta nada respecto a su doctrina, un ayudante del sacerdote le da un bofetón. Como se da cuenta que no logra nada, entonces lo manda a su yerno, el actual sumo sacerdote, que es Caifás. Él sí presenta testigos falsos, varios testigos falsos que terminaron contradiciéndose. Ahí es interrogado y nuevamente es lastimado físicamente. Ahí realmente la pregunta es: ¿eres hijo de Dios? Tú lo has dicho, lo soy. No necesitamos testigos, grita Caifás. Victoria, lo tenemos. Blasfemia, se rasga las vestiduras. 4 de la mañana. Pero estos juicios fueron llevados en domicilio particular. Tenía que homologarse este juicio en el Sanedrinato, que era un lugar donde se llevaban las juntas del Sanedrín, 71 jueces, los cuales tenían que de mañana dar validez a este mal juicio. 5 de la mañana ya el Sanedrín está junto, la mayoría, y lo que hacen es ratificar el juicio que se dio en la casa de Caifás. Y es tomado como reo, sujetado, empiezan algunos golpes, burlas, y de ahí comienzan los 3 juicios civil romanos. Primero, ya amaneciendo 5 o 6 de la mañana, levantan de su aposento a Poncio Pilato, prefecto en esa época, el cual tenía una casa hermosa adherida a la fortaleza Antonia, que usted sabe bien que la fortaleza Antonia estaba pegado al gran templo, para ellos poder observar en las Pascuas qué pasaba. No vaya a haber una insurrección como ya ha habido anteriormente contra Roma. Empiezan los juicios romanos y es llevado a Pilato, que es lo que vamos a ver. Después Pilato, que él quería desde un principio evitarse este juicio porque él sabía que era inocente. Sin explicación, sin defensas y sereno. Algo raro está aquí. Conoce al sumo sacerdote, sabe de qué calaña es, sabe que es una zorra, igual que Herodes Antipas. Pilato dice, bueno, este hombre es de Galilea. Entonces, como ahorita está en la fiesta Herodes Antipas, recuerden que Herodes Antipas vivía en Galilea, en el norte de Palestina, pero él en las Pascuas se trasladaba a Jerusalén porque él se sentía judío, aunque era idumeo. También Poncio Pilato, que vivía en Miami de esa época, que era Cesarea Marítima, se trasladaba en Pascua por los problemas de insurrección a Jerusalén. Entonces, a unas cuadras de Pilato estaba Herodes. Dicen es Galileo, ¿verdad? Corresponde a la jurisdicción de Galilea. ¿Y quién es el jefe de Galilea? Herodes Antipas. Lo envía a Herodes, segundo juicio civil romano. Herodes, yo creo que ebrio, ni siquiera lo cuestiona. Solo le hace una cantidad de preguntas incoherentes y Jesús guarda un silencio absoluto. Es extraño porque ante Pilato sí habla, pero ante Herodes no le contesta nada. Este es el segundo juicio romano. ¿Por qué no le contesta nada a Herodes? La Biblia habla que no hay que tirar las perlas a los cerdos. Simplemente se burló y no quiso emitir juicios. Regrésenselo a Pilato, unas cuantas calles arriba. Y Pilato, cuando lo ve, dice, no se pudo. Pilato había cometido errores políticos anteriormente. Había metido estandartes con la figura de Tiberio en la Jerusalén. Y esto le había traído un conflicto serio que todo llegó hasta Roma. Tiberio se enteró la incompetencia de Pilato. ¿Cómo hacer esas cosas?
Si Roma lo único que quiere es tu dinero, no quiere que le rindas pleitesía religiosa. Otro error que comete Pilato antes de esto es quitar el dinero del templo, que era mucho oro, para poder hacer un acueducto en Jerusalén. Pilato estaba presionado políticamente, estaba al borde que lo destituyeran como procónsul. Y los sacerdotes sabían esto. Empieza la presión. ¿Por qué me traen este reo? Es culpable. Nosotros dijimos que ya es culpable. No, vamos a revisar esto. Estamos en el tercer juicio ante Pilato. Ahí hay un momento histórico, político, profético, donde Pilato trata, no porque sea un buen hombre, Pilato era un ser despiadado. Cuando se hizo la rebelión del acueducto, él crucificó a 1000 gentes ahí frente al templo, para que vean quién es Roma. No es un hombre piadoso, pero en particular este hombre que se presenta sin defensa, sin explicación y sereno, le inquieta. Él trata de que no sea crucificado Jesús, pero alguien mete algo que sí es importante para él. Él ha dicho que es rey. Mira el sacerdote. Aquí el único rey es César. Y este ha dicho que eres rey. Intrigado, Pilato atraviesa las cortinas de su palacio y vuelve a ver a Jesús. ¿Eres tu rey? ¿Y de dónde eres? Eres tu rey, tú lo has dicho. Esto ya trae un problema político. Ya no es un problema religioso de blasfemia. Que blasfemen lo que quieren. Pero ya que se diga rey, ya me ponen aprietos. ¿Se dan cuenta cómo está Pilato? En ese momento, cuando los sacerdotes empiezan a instigar a la muchedumbre, ya son 7 de la mañana, y ya la gente, la chusma se juntó. Que hay problemas en Jerusalén y ya está la gente alrededor de los sacerdotes. La gente es calentada por estos sacerdotes diciéndole crucifícale. Dice que es rey y dice que es Dios. La presión que tiene Pilato es muy intensa e incrementa cuando verbalmente se le entrega un recado de Julia Prócula, su esposa. Esta Julia Prócula tenía una sirvienta que era Berenice, la cual era una seguidora de Cristo. Entonces ella sufrió mucho esta noche, Julia Prócula, y le manda decir sonoramente un mensaje: no tengas nada que ver con este santo porque he sufrido mucho toda la noche por él. Esto lo pone más tenso, pero él es astuto y dice, bueno, recuerden que Roma de gracia entrega a un preso y lo hace libre en la Pascua. Mire, vamos a hacer esto, se los voy a flagelar. Y ya flagelado, ustedes dicen, la flagelación duraba media hora, pero era intensa. Era dada por expertos con el escorpión, látigo con varias puntas, con metal al final, vidrio o hueso. Y cada golpe desgarraba y podía abrir la cavidad torácica o abdominal en un solo golpe. Pues estos hombres le dieron con todo. Queda flagelado y es presentado ahora sí en el tribuno. Y dice, bueno, ¿ya lo vieron cómo está? Espero que ya estén contentos. Pero hay otra cosa. En Pascua se suelta un preso. Aquí está Barrabás y aquí está Jesús. Se queda sorprendido Pilato que piden con una gran ira, incluso el pueblo que lo había recibido con un hosana, pide que lo crucifiquen. Ya no habiendo ninguna opción, dice, yo me lavo las manos y que la sangre de este santo caiga sobre ustedes. Vamos a ingresar al capítulo 15, los juicios y la sentencia de Jesús. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, tercer juicio, con los escribas y todos los del concilio, llevaron a Jesús atado, otra violación. Todavía no hay un dictamen y lleva atado. Y le entregaron a Pilato 5 o 6 de la mañana, despertaron. Ya la chusma ya sabía que había pleito y ya estaba ahí la gente. Pilato le preguntó, esta pregunta es importante. A Pilato, ¿qué le importa que digas que eres Dios? Es un problema religioso. Pero que eres rey, cuidado, porque ahí el rey es César. Pilato le preguntó, ¿eres tú rey de los judíos? Están los otros 3 evangelios que agregan cosas que no está en Marcos. Por ejemplo, el diálogo que tiene Jesús con Pilato es bien rico. Jesús dice, yo vine a dar testimonio de la verdad. Y entonces Pilato hace una pregunta que todo mundo se ha hecho. ¿Qué es la verdad? En este mundo, ¿qué es la verdad? ¿Qué vale la pena seguir? Porque seguir mentiras estoy harto. Yo quiero encontrar la verdad para seguirla. ¿Qué es la verdad?
Pero interesantemente, Pilato no se espera a la respuesta de Jesús, da la vuelta y se regresa al pretorio. Y si Pilato se hubiera estado más tiempecito ahí, quizá Jesús hubiera dicho que es la verdad. La verdad no es un concepto filosófico, no es una idea, es un hombre de carne y hueso, es un ser. La verdad soy yo. Y lo dijo antes, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estás ante la verdad. No, yo quiero un concepto filosófico, una definición. Estás ante el ser, que es la verdad, el camino, la luz, el pastor, la vid, la puerta. Son simbolismos. Respondiéndole, él le dijo: tú lo has dicho, Pilato. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Callado, sin defensa, sin explicaciones, sin pánico. Extraño, porque los reos inmediatamente trataban de defenderse con todo, desmentir. O bien los celotes trataban aún atados de herir, eran unas fieras los celotes. Pero en cambio Jesús es todo lo contrario. Callado, silencio, sin defensa. Mira cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió. Por lo tanto, Pilato se maravillaba. Algo hay en especial en este ser. La sentencia de Jesús. Ahora bien, en el día de la fiesta, por gracia Roma, ya ve que Roma es muy buena, se soltaba a un preso, cualquiera que pidiese. Acababa de haber una sedición cercana en estos eventos y varios celotas habían sido detenidos. ¿Quiénes son los celotas? Pues son los de izquierda. Son aquellos que están contra Roma. Recuerde que los herodianos son los judíos de derecha. Cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás preso. Saber que te vas a morir el otro día y de pronto tienes tu libertad. ¡Qué regalazo! Se llamaba Barrabás preso con sus compañeros de motín contra Roma, que habían cometido homicidio en una revuelta. Ellos frecuentemente usaban una navaja corta que se llamaba la sica, la palabra sicarios. Y viniendo la multitud, el pueblo ignorante, fanático, que solo sigue a las multitudes y lo que dice la multitud. Estos que empezaron a oír: Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana. Ahora, crucifícale, crucifícale. Una muchedumbre ignorante, y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho, entregar uno. Y Pilato le respondió diciendo, para entonces ya había sido flagelado al parecer: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? La ironía, porque Pilato conocía a esta gente, esos sacerdotes que se ostentan en el poder, esos ungidos que están atrás de un púlpito y lo que hacen es ir por tu dinero y aprovecharse de la gente. Esos son descendientes de estos. Esa genética viene ahí. Las genéticas se conservan. Las genéticas de Abel, la genética de Caín se conserva. Pilato le respondió: ¿queréis que os suelte al rey? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. ¿Qué contesta la multitud? Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Cuando se está dando la incitación de los sacerdotes a la muchedumbre, es cuando al parecer llega el mensaje de Julia Prócula a Pilato. Aprovechan ese momento en lo que se va a dar verbalmente lo que la esposa de Pilato está diciendo. Ahora ya con más presión Pilato. Respondió Pilato, les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos le dijeron otra vez: crucifícale, crucifícale y crucifícale. Ahí están los grandes colectivos. No siempre las mayorías tienen la verdad. No siempre las iglesias, por ser grandototas, es una iglesia de Cristo. Puede ser una sinagoga de Satanás. Pilato les decía: pues ¿qué mal ha hecho? ¿Dónde está el mal? Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Pilato está viendo su futuro político en este momento. Lo venció. Más que justicia, lo venció el problema que iba a tener con Tiberio en Roma. Ya eran 3 quejas, esta cuarta y en Pascua. ¿Qué tal se le revela a esta gente? Crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer el pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarlo. Flagelación. Hay gente que moría en la flagelación en media hora.
y la gente que sobrevivía quedaba con discapacidad. Ya lo llevan azotado para que fuese crucificado. Entonces, los soldados le llevaron dentro del atrio, un patio de la casa particular de Pilato. Esto es el pretorio. Ese pretorio, ese enlosado existe todavía en Jerusalén. Está ese enlosado todavía en la esquina de lo que fue el gran templo. Y convocaron a toda la compañía, 600 soldados romanos, para que se burlasen de este Señor, que es Jesucristo. ¿Y qué hicieron estos soldados ignorantes? Comenzaron luego a saludarle en plan de burla, como se saluda a un rey: ¡Salve, rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. No es un soldado, es una compañía. Comienza la sangre a mezclarse con saliva. Las piernas enrojecidas de algo que no es sangre, sino es mezcla de saliva con sangre. Todo eso soportó el Señor por salvarme a mí y a ti que has creído. Comenzaron luego a saludarle, golpearle en la cabeza con caña y le escupían. Y puestos de rodillas le hacían burla, haciéndole reverencia. Después de haberle encarnecido, los otros evangelios dan más detalles, hermano. Le desnudaron de la púrpura. Esa púrpura se le había puesto Herodes Antipas. Y le sacaron y le pusieron sus propios vestidos de Jesús. Lo volvieron a vestir, pero era ya ensangretado, golpeado. Mateo agrega que le agregaron una corona de espinas. Esa espina que es tan común en Jerusalén, algo así como 7 centímetros. Y para que no se le caiga, se le introducen en algunas partes del cuero cabelludo. Los romanos eran expertos en esto. Y empieza a sangrar nuestro Señor. Y le sacaron para crucificarle. Muy bien, es sacado del pretorio que está pegado a la fortaleza Antonia, que está pegada al gran templo. Recuerden que el templo está dentro de la vieja Jerusalén. La vieja Jerusalén era una ciudad amurallada, como la mayoría de esa época. Tenía 13 puertas. Había una puerta donde era la puerta del basurero, donde tiraban todo a los perros para que se quemaran, las basuras, todo el Gehenna. Jesús lo compara con el infierno. Es probable entonces, creemos que Jesús es llevado y sacado de Jerusalén, porque Jesús es crucificado fuera de Jerusalén para cumplir una profecía, que el hijo del dueño de la viña iba a ser echado fuera de la viña. Jesús es crucificado fuera de las murallas de Jerusalén. Hay 2 probables lugares. Uno es el jardín de Gordon, así se llama porque así se llama el que lo descubrió, y otro es lo que llama Monte Calavera. No es un monte, es un llano. Hay 2 posibilidades. Sale por la puerta de Damasco, pero aquí hay un incidente. Él, al salir de las murallas de Jerusalén por una puerta, la puerta de Damasco, él que llevaba cargando el palo transversal, ya llevaba ahí su INRI, se cae. Ya no tiene más fuerzas. Y exactamente en la puerta de Damasco, cuando él cae, está un hombre de raza negra que es Simón de Cirene, que después resulta ser papá de Rufo, un gran creyente. Cuando Pablo se despide de todos en Roma, ahí está Rufo, hijo de Simón de Cirene, que era probablemente de raza negra. Él venía del campo, Simón de Cirene. Le dicen: tú vas a ayudar a cargar el patíbulo de la puerta de Damasco al Gólgota. Probablemente sea como 1,200 metros. Hay algo interesante que dice Marcos en el verso 22. Dice: y le llevaron a un lugar llamado, le llevaron, la palabra es casi lo cargan. Es muy probable que Jesús ya no pudo más físicamente con el patíbulo. Y el que lo lleva es Simón de Cirene. Y a él lo llevaron como cuando llevas a un lisiado, ¿no? Le vas metiendo el hombro y lo vas llevando, ¿eh? Y así lo llevaron hasta el lugar de la crucifixión, la calavera. Algunos creen que tenía ese lugar forma de calavera, o tal vez había muchos cráneos ahí de crucifixiones anteriores. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. En este trayecto, Vía Crucis se le llama, alguien le da de beber o le intenta dar de beber a Jesús vino con mirra, que realmente era un anestésico para que el crucificado
lograra llegar al lugar de la crucifixión y sobre todo cuando era crucificado no tuviera tantos estertores dolorosos. Y Jesús lo rechaza porque Jesús no quería ningún anestésico. Él iba a beber la copa de la ira completa. Jesús sí toma, ya crucificado, toma un vino para que se cumpliese las escrituras. Más bien como hisopo se lo avientan como una hoja para que él beba algo. Ahí sí lo bebe, porque él dijo, tengo sed. Son dos eventos diferentes. Marcos describe la crucifixión no como Mel Gibson en La Pasión. Marcos describe la crucifixión en 3 palabras, nada más. Porque el tema no es tanto lo que nuestro Señor sufrió, sino lo que logró con su sufrimiento. Ya vieron que nada más 3 palabras. Cuando lo hubieron crucificado, imagínate si hubiera dado detalles de cómo quedó su piel, su rostro, su labio, su sien, sus piernas. Repartieron sus ropas. Eran 4 soldados romanos, cuartanos. Lo fueron siguiendo en el Vía Crucis. Y al llegar allá, se repartieron entre ellos sus ropas de Jesús. Pero había algo que no se podía repartir o cortar, que era su manto, que no tenía costura. Echaron suertes para ver quién se quedaba con ella. Y Jesús es levantado en la cruz a las 9 de la mañana del viernes. ¿Cómo es levantado Jesús? Totalmente desnudo. Usted siempre ha conocido la crucifixión con un taparrabos. Era totalmente desnudo. El crucificado se defecaba, orinaba, vomitaba, trasudaba. Era la peor muerte. Los crucificados duraban 3-4 días en la cruz. Pájaros llegaban a sacar ojos a los crucificados. En un acto de misericordia, Roma hace las cruces más altas, pero la cruz persa era más chaparrita para que perros y coyotes y lobos comieran sus piernas. Y cuidado de aquel que intentara bajarlo, porque Roma se iba encima. Esa es la cruz. Es algo que no podemos entender, cómo el Dios del universo se humilla a tal grado. La pregunta es ¿por qué? Por amor a los que amó antes que el mundo fuera. Son sus hijos. Los amó, los predestinó, los santificó y los glorificará algún día. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Un clavo que atravesaba los tendones de Aquiles. Un clavo que atravesaba el tarso, no el metatarso. El tarso es la muñeca. Si hubiera atravesado la mano, se desgarra, no aguanta el peso. Pero aquí hay huesecillos que hacen que el tarso sea duro. Y es abajo del tarso donde se mete el clavo, que es parecido al de ferrocarriles, nada más que más puntiagudo. El momento doloroso es cuando lo levantan y azotan la cruz sobre el piso, porque eso es desgarrador. Le pusieron su insignia. Todo crucificado tenía que ver con sedición, por robo, asesino. Y aquí fue Jesús, Nazaret, Rey de los judíos. En plan de burla, claro. Es un acrónimo que quiere decir en latín INRI. Jesús, Rey de los judíos, fue escrito en griego, en hebreo y en latín, para que todo aquel que pasara entendiera. Ya traducido en latín es INRI, que quiere decir Jesus Nazarenus Rex Indalorum. Jesús, Nazareno, Rey de los judíos. Claro que eso molestó a los somos sacerdotes. Uy, Rey de los judíos, pero ni de burla, ¿no? Por favor, Pilato, quítale ese letrero. Dice Pilato, bueno, ya basta, ¿no? De tanta presión. Lo puse y lo puse, se acabó. Se queda el letrero. Agrega Mateo. ¿Se acuerdan de los ladrones? Aquí estos 2 ladrones eran malos. Y una de las 7 palabras, la primera que dice, la primera en la cruz, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Quiere decir que esta gente es inocente? No. Esta gente es malvada y pecadora. No puede ser inocente, sino que está refiriéndose que ignoran a quien están matando, al Hijo de Dios. Una intercesión de un amor que el ser humano no conoce. Esto es más allá de los terrenos humanos. Es un amor divino que yo no conozco aún. Que alguien que te esté crucificando y haciéndote lo que te hizo, intercedas por ello. Es pisar terreno divino. Amor ágape, no lo conocemos. Nosotros conocemos amor eros, filial, de amigos, pero el ágape es incondicional. Ágape es la manera en que Dios ama a sus hijos. Se cumplió lo de Isaías 53:12, que fue contado entre los inicuos.
fue puesto entre dos inicuos. Mateo comienza a decir el diálogo que hay entre estos dos ladrones. En las primeras 3 horas de la cruz están burlándose de Jesús. Antes de las 12, antes que el mundo entre en tinieblas, uno de ellos sucede un milagro, producto de la primera palabra, perdónalos. El padre le contesta al hijo y le empieza a dar el primer fruto, y es un ladrón. Algo pasó en esas 3 horas en el corazón de un malvado que comienza a decir: tú y yo estamos aquí porque somos malvados y hemos matado, pero este nada hizo. ¿Y qué sucede en un corazón de un ser que nadie le ha predicado nada? Y de pronto se voltea y ve al crucificado y dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Por qué uno sí y el otro no? Aquí hay mucho que aprender. Señor, eres injusto. Debiste de haber salvado a los 2 ladrones, pero Dios es soberano y elige al que Él quiere elegir y salva al que Él quiere salvar. Y no es del que quiere ni del que se esfuerza, sino del que Dios tiene misericordia. Y Dios elige salvar a uno y a otro lo deja en su propio pecado. No es que Dios le meta pecado al otro para que no crea. Dios lo deja en su naturaleza y al otro lo salva. Y aquí está representándose la humanidad. Hay unos cuantos, miles, millones tal vez, que son como el ladrón que se arrepiente. Y el resto de la humanidad sigue en sus maldades y pecados. Lo extraño es de esto, que los 2 debiendo morir, uno, Dios tiene misericordia y lo salva. Y dentro de ese ladrón estoy yo. ¿Qué cosa mejor había en el ladrón que Dios salva que no tenía el ladrón que Dios no salva? No había ninguna diferencia, los 2 son iguales, pero Dios elige al que Él quiere, predestina al que Él quiere, santifica al que Él quiere y glorifica al que Él quiere, porque es Dios y es soberano. Nosotros que creemos en la elección incondicional de Dios, que creemos que Dios nos eligió no porque hubiera nada mejor en nosotros, sino porque así es Él. A Jacob amé, a Esaú aborrecí, punto. Pero si los 2 no han nacido, son gemelos, están en el vientre, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Aborrecer no es odiar, es dejarlo en segundo lugar. ¿Es injusto Dios? No. Dios es misericordioso, porque cuando todos debían de morir, Dios decide salvar a unos. ¿Qué sucedió en el corazón del ladrón? No sé. Dios lo cambió. ¿Qué obras hizo el ladrón para salvarse? Digan. ¿Qué hizo después de bajar de la cruz? ¿Se portó bien? No. Ahí murió. Le rompen las piernas al rato y ahí murió. ¿Por qué se salvó? Por gracia, no por obras. Así que usted cuando llegue a ver al Señor, no diga: mire, traigo mis buenas obras, porque eso no van a ser lo que te va a salvar, sino la gracia dada en la fe a los que creen. Los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo edificas. Salmo 22:7. Se están cumpliendo profecías a granel aquí en la cruz. Salmo 22:7, Isaías 53:2, Salmo 22:18. Cumpliéndose profecías en la cruz. Sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndolo, se decían unos a otros: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Más burlas. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Como Santo Tomás, que dice: hasta que no vea yo a Jesús. Porque él después de su muerte se le presenta a un grupo, Pedro entre ellos, pero Tomás no estaba. El maestro resucitó, está en carne y hueso, comió con nosotros. No, si hemos creído en él, era fantástico, pero de ahí a que resucite y que ande por aquí, no, eso ya es fanatismo. Jesús se presenta 2 días después, le dice: Tomás, mete tu mano y cree. Y le dice: bienaventurados todos aquellos que sin ver creyeron. ¿Usted ha visto a Jesús en carne y hueso? Ni yo, pero creo en él. Porque si ves, ya no es fe. Es que constataste un fenómeno, pero sin tocarlo y sin verlo crees en él, es fe. Que descienda de la cruz, y si desciende de la cruz, sí creemos. Si me haces un milagro, si me das dinero, si no me enfermo, si a mis hijos no les pasa nada, si yo estoy bien, creo en ti. Pero si algo de eso se descompone, Señor, no creo. La hora sexta, ¿qué es? 12 del día, el sol de Jerusalén, que es intenso. Y a las 12 del día comienzan las tinieblas. Se oscurece el mundo. Fue un oscurecimiento global que duró 3 horas, de 12 del día a 3 de la tarde. Y hubo oscuridad en toda la tierra.
Cuando los judíos salen de Egipto, hubo oscuridad 3 días, la Pascua. Y hoy hay oscuridad 3 horas. Él es nuestra Pascua. En Jesús se cumple nuestra Pascua. Oscuridad total. 12 del día en Jerusalén. No puede ser un eclipse de sol, porque en esas fechas, que es luna llena, no puede haber eclipse astronómicamente hablando. Dios puede con una mano tapar el sol y se acabó. Son antropomorfismos, ¿no? El dedo de Dios, los ojos de Dios, pero Dios es espíritu, hablamos del Padre. Pero Él puede hacer que un sol se apague o se encienda con su logos, con su palabra. La hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 de la tarde. A las 3 de la tarde Jesús entrega el Espíritu. Y es la hora en que en el templo se comienzan a degollar los corderos. En Éxodo dice que degollarás a los corderos entre las 2 tardes. Empieza el degolladero, 250,000 corderos, y Jesús expira. Dice, nadie me quita mi vida, yo la doy. No es Satanás que le quita la vida a Jesús, es Cristo el que entrega su vida por amor a muchos, y Él tiene el mismo poder para volverla a tomar. ¿Qué le parece si tocamos el tema de la maldad? Ese día de Nisán se desatan los infiernos y se desata la maldad humana sobre el ser más santo que ha pisado esta tierra. Se desata la maldad de los judíos, del pueblo, de los sacerdotes, de Pilatos, de Herodes. Esto es filosofía cristiana, claro. Dios permite la maldad, no la genera, Dios permite la maldad, la regula para sus fines. Toda la maldad fue permitida y regulada por Dios para que hubiera una crucifixión contra el ser más santo. Todas las cosas le ayudan a bien a los que están en Cristo Jesús. Todas, lo bueno y lo malo. No que es que perdía a un familiar. Todas esas cosas para los que son de Cristo te van a llevar a un punto, a ser salvo. Las buenas y las malas que te suceden. Uno piensa que venir a una iglesia es para que todo te vaya bien. No, Señor, sino para que se cumpla en mí tu voluntad. Y acepto lo bueno y acepto lo malo. Dame fuerza nada más, Señor, para seguir amándote en medio de estas pruebas. Dios regula, la maldad no la genera. La maldad no fue creada en el principio. La maldad surge después por una ausencia de bien. Lo que sí fue creado en el principio fue el bien. Y vio Dios que todo era bueno. Pero la ausencia del bien es la maldad. La luz fue creada, la oscuridad no. Pero la ausencia de luz crea tinieblas. La hora novena, 3 de la tarde, y Eloí, Eloí, vete a sabactami. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando yo no tenía una mente renovada, este versículo iba contra mí, porque yo andaba buscando la verdad, pero leí esta palabra y dije, si a Jesús lo abandonaste, que es tu hijo, ¿cómo no me vas a abandonar a mí, que soy un ser mortal? ¿Se dan cuenta? Una mente no renovada. Es la hora más difícil, el desamparo de el Padre a el Hijo. ¿En qué consiste este desamparo? Todo el pecado del mundo, desde morder el fruto hasta la segunda venida de Cristo, todo el pecado que han cometido los hijos de Dios, no todo el mundo. Isaías 53 dice que Él vino a morir por muchos, no es todo el mundo. Cuando en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios vino a salvar al mundo. Usted está salvo, crea o no crea en Jesús, usted se va a salvar. La palabra mundo en el contexto de Juan es ya no solo los judíos, sino toda gente de diferentes tribus, lenguas y naciones. Pero no está hablando de la globalidad del mundo. Ya no hay exclusividad judía. Ahora los gentiles pueden ser salvos. A eso se refiere con todo el mundo. Todo el pecado del mundo salvo, cayendo sobre un solo ser. Getsemaní, una piedra aplastando, una prensa aplastando a un olivo, que es Cristo. Y el Padre no puede, ni el Espíritu Santo puede tener comunión con el pecado. Y todo el pecado del mundo estaba siendo quitado en un solo ser que es Cristo. Y entonces dice uno, Señor, ¿dónde estabas cuando tu Hijo estaba siendo crucificado?
¿Y dónde estás cuando yo sufro, Señor? Bueno, la respuesta la tiene en la Biblia. Segunda de Corintios 5, 19, 21. Aquí está la respuesta donde estaba el Padre en la cruz. Dice que Dios, el Padre, estaba en Cristo. Estaba con Él en la cruz, no en la persona de Cristo, pero estaba con Él en la cruz juzgando el pecado del mundo en su Hijo. Pero Él estaba en la cruz juzgando el pecado del mundo que estaba siendo pagado. Tetelestai, pagado. El pecado de un verdadero cristiano ya ha sido pagado. Está blanco ante Dios, ante el Padre, con vestiduras blancas. Pero ¿dónde se pagó ese pecado? En la cruz. ¿Dónde estaba el Padre? Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Reconciliando al mundo pecador. ¿Con quién? Con el Padre. El Hijo está pagando por el pecado del mundo salvo. ¿Dónde está el Padre? Frente a la cruz, viendo cómo se castiga el pecado del mundo salvo en su Hijo. Y de esa manera, reconciliando a ese mundo con el Padre. Tu pecado no va a ser tomado en cuenta. De todos modos, lucha por no pecar. No estoy diciendo que se vaya usted a pecar ahorita, pero el pecado que has hecho, que haces y que harás, porque sé que vas a pecar, no va a ser tomado en cuenta. No lo digo yo, hermano, ni te estoy invitando a pecar. Te estoy diciendo que como ya eres santificado, lucha por no pecar. Pero no es porque te conozco, sino porque me conozco. ¿Valió la pena el sacrificio, los golpes? ¿Todo para qué? Para que mi pecado lo pagara Él. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Los que hemos creído que tenemos que hacer, no por dinero, no por interés, que la gente a través del Evangelio conozca la gracia de Cristo y se reconcilie con Dios. Y al ser reconciliado con Dios a través de la fe que Dios da, es sin pecado, limpio ante Dios. Reconciliando al mundo con el Padre, viendo cómo se pagaba el pecado en el Hijo. Recuerdan que la Pascua es Pasá. En el último día en Egipto, todo judío que por fe decapitó a un animalito y puso en su casa una seña, el ángel de la muerte entró a Egipto como va. Donde no había seña porque alguien no creyó, todo primogénito murió. Hubo 3 días de oscuridad, 3 horas en la cruz de oscuridad. Primera de Corintios 5, 7, ¿qué dice? Cristo es nuestra Pascua. Podemos estar tranquilos. Luchen por no pecar. Y muchas veces van a obtener victoria y muchas veces van a fallar. Pero confíen en que Cristo ha pagado nuestros pecados. Santifíquense, cuiden su santidad, todo esto, porque ya son hijos. Limpiaos pues de la vieja levadura. O sea, limpiaos es una acción humana, límpiense del pecado, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. ¿Sabes por qué te tienes que limpiar? Porque ya eres salvo. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Si tú te crees que te vas a ganar la salvación, es un error. La salvación es gracia, un regalo de Dios. Ahora lucha por no pecar. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos que estaban allí diciendo, está llamando Elías, porque ellos decían que la gente cuando tenía problemas, nada más era cosa de decirle a Elías, era como orarle a un santo, Elías, Elías. Está llamando Elías, están burlando de él. Pero lo que Cristo estaba diciendo, ¿por qué me has desamparado? Ahora sí, Jesús va a tomar del vinagre. En otro evangelio dijo, tengo sed. Y corrió uno empapando una esponja de vinagre, uniéndola en una caña, y hisopo le dio de beber. Salmo 69, 21. Diciendo, dejad, vamos a ver si Elías viene a socorrerlo. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró, diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nadie me quita mi vida. Yo tengo poder para darla y para volverla a tomar. El diablo no tiene nada que ver acá. El diablo fue solamente alguien que colabora en que se cumpla el plan de redención de Cristo. El diablo no mata a Jesús. Los sacerdotes no matan a Jesús. Herodes, Pilato no mata a Jesús. Quien mata a Jesús es el Padre, para expiar nuestros pecados. 6 horas de crucifixión. Claro que algunos duraban 2 días, 3 días. Sin embargo, la forma en que Cristo exclamó, su última palabra fue megáfono. Mega grande foné sonido. A gran voz, tanto que hasta el soldado que estaba abajo se sorprende de ese grito.
como diciendo, Jesús tiene todavía para 3 días. En tus manos encomiendo mi espíritu, un grito que se oye tan terrible que se asustó. Este es el Hijo de Dios. Segunda conversión por la oración de Jesús. No se los tomes en cuenta. ¿Y quién dijo esto? Un romano. Este es el Hijo de Dios. Y comienza un temblor tan terrible que los sepulcros se abren. El velo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo, que medía 18 metros por 10 de ancho, se rompe de arriba abajo y queda un nuevo camino a través de Cristo, a través del velo de su carne. Ya no necesitas sacerdotes, ya no necesitas un templo. Entras directo al lugar santísimo cuando oras. Vamos a terminar, dice, mas Jesús, dando una gran voz, entregó el Espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. Recuerden que hubo un temblor terrible. Y el centurión que estaba frente a él, seguramente el que se burló, viendo que después de clamar tan fuerte había expirado así, dijo, verdaderamente, este hombre no está diciendo, a lo mejor era hijo de Dios. No, este hombre era hijo de Dios. Lucas agrega que la muchedumbre empezó a golpearse el pecho. Matamos al Hijo de Dios. Mucha gente se convirtió en ese momento. 50 días después, con el Pentecostés, el primer sermón de Pedro se convierte en 3,000. Y así hasta la fecha. Nadie le quita la vida a Cristo. Él la da. Analice esto. La ira de Dios vencida por el amor de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Porque ese sacrificio tan perfecto de nuestro amado Rey Jesucristo, toda esa crucifixión y todos esos 3 años de dolor, era para que yo fuese salvo, justificado ante Dios, con vestiduras blancas, sin pecado. En el día de la redención, Señor, no, Dios no va a verme a mí, va a ver la cruz y el mérito de Jesús en la cruz a mi favor. Y es por eso que soy salvo, no porque en mí hay una gran santidad, una perfección espiritual, no, Señor, sino porque se me atribuye el logro de la cruz a ese mundo salvo que creerá en Cristo. Bendito eres, Señor. ¿Cómo expresar con palabras algo tan profundo y grande? Bendito el Padre, bendito el Hijo y bendito el Espíritu Santo. Amén. Vamos a despedirnos con las bendiciones ya conocidas, Números y Corintios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Corintios dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y el pueblo dice amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el doctor Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.